Bien, ahora voy a pasar a clasificar los criptoactivos. Hay distintos tipos de clasificaciones, algunas te los encierran en 5, en 4 tipos, otras incluso en 10 o en 12. En este caso vamos a hablar de, creo que son 8 en total, vamos a ir viéndolas justamente, pero vamos a hablar más o menos de la utilidad, prácticamente de para qué sirven o de dónde vienen, más o menos. Ese sería el criterio para dividirlas. ¿Y por qué te explico esto? Porque es importante que tengamos una lógica en común. Como dije, todo este módulo es para que no te saltes nada y empecemos a hablar el mismo idioma. ¿Sí? No podemos analizar lo mismo y entendernos si no entendemos justamente el mismo idioma, no tenemos el mismo criterio, por lo menos al inicio, para empezar a analizar. Luego cada uno tendrá sus sesgos, sus opiniones y podrá, por supuesto, tener un propio criterio a la hora de analizar eso. Pero por lo menos desde la base tenemos que tener algo en común. Y es por eso que vamos a hablar de los tipos de criptoactivos y quiero que entiendas por qué el porqué de cada una de estas clasificaciones, básicamente para no errarle, ¿sí? No quiero que estés midiendo la velocidad de un auto con una balanza, porque no va a dar, ¿ok? No va a dar. Entonces, empecemos. Número uno, vamos a empezar con las más riesgosas. Estoy hablando de las shitcoins o también llamadas meme coins. Ustedes saben, y lo dije infinidad de veces, yo no opero y no compro, o sea, no opero en futuros y tampoco compro en spot, meme coins y shitcoins, pero les voy a explicar qué son y para que justamente con esta clasificación ustedes vean si es una shitcoin o no. Estoy hablando de que es el nivel más bajo, prácticamente no tiene un valor, ¿sí? Valor, no precio, ya definimos eso en el video anterior. La verdad es que solamente hay una narrativa o una atención y ahí las matemáticas y las probabilidades están totalmente en tu contra si vas a invertir. Y es por eso que yo al menos no lo hago. Segundo nivel, vamos un poquito más a lo seguro, siempre dividiéndolos. Los NFTs. Y me van a decir, los que tienen un poco de entendimiento me van a decir, Cade, eso no es una moneda. Dije criptoactivos, ¿sí? No dije criptomonedas al inicio del stream. Y en realidad, si vos lo usas para intercambiar, termina siendo una especie de moneda o de método de intercambio. El dinero es un método de intercambio, entonces estamos hablando de algo parecido. Si bien los NFT no son solo dibujos y son activos únicos, pero realmente la liquidez es bajísima y más en tuvo su momento al alza, digamos, de popularidad, pero en este momento la verdad es que es muy poco el interés que tienen los NFTs, entonces no hay liquidez. Y si no hay nadie interesado en comprártelo, porque no es como las criptomonedas, que un exchange generalmente si hay algo de liquidez, lo podés vender, digamos, al pool, ¿sí? Y no a otra persona. Los NFTs no funcionan así. Entonces, si nadie te lo compra, vale cero. Están más clasificados por su utilidad. Tiene mucho que ver con la utilidad que le da el creador, ¿sí? Como un acceso a, o un boleto para, o lo que sea. Y generalmente, incluso dentro de los NFTs hay los que no tienen ningún tipo de utilidad y solamente son bonitos y ya, y se termina eso, no hay como más, son como de colección y ya. Entonces, tiene un nivel más que las shitcoins, pero tampoco son la gran cosa. El siguiente nivel son las stablecoin algorítmicas. Ya vamos a hablar más adelante de las stablecoins, pero en este caso estamos hablando de que no tienen un respaldo, ¿sí? De uno a uno, ¿sí? La stablecoin junto con el dólar físico no tienen un respaldo uno a uno, sino que están basados justamente o mantienen el precio mediante algoritmos que se ejecutan automáticamente y que efectivamente pueden fallar y fallan, ya han fallado, ¿sí? Así que son de altísimo riesgo, y bueno, para mí no son como tal stablecoins, ¿sí? Porque no son estables justamente. Pasamos a las stablecoins centralizadas, ¿sí? Básicamente son estas criptomonedas que sí tienen una paridad uno a uno con el dólar. Saben que el dólar se denomina USD y es por ello que tenemos stablecoins con el nombre USDT o USDC, por ejemplo. Y estas stablecoins justamente valen uno a uno con el dólar y estas sí tienen un respaldo de un USDT o un USDC por un dólar y en este caso sí debería al menos mantenerse esa paridad y esa estabilidad. No están proyectadas como para crecimiento a largo plazo, son de transacciones o incluso de salida. Cuando vendes un criptoactivo como por ejemplo Bitcoin, te pasas a USDT o a USDC para quedarte plano y luego, si querés hacerlo, te salís a USD, ¿sí? Al dólar, digamos, fiat, ¿no? Del mercado financiero tradicional. Luego pasamos a los tokens envueltos, ¿sí? Se llaman wrapped, ¿sí? Suelen tener la característica que
que tiene una W delante del nombre del activo. Y ahora les paso a explicar. Como tenés los tokens que son propios de una red, podés tener ese token en otra red, ¿sí? Pero justamente está envuelto. Lo que pasa es que en el medio tenés como un área de una barrera de transición de una red a la otra. Entonces lo que hace es, hay un sistema que toma tu cripto, vamos a suponer BTC, te toma tu cripto, se le queda a él con tu cripto y te da como si fuera un vale, ¿sí? Te da por cada token de Bitcoin, por ejemplo, te da un BTC, ¿sí? Un W Bitcoin, un Bitcoin envuelto, y eso lo puedes usar en el ecosistema que necesites. Comprar, vender, no sé, estaquearlo, lo que sea, ¿sí? Ponerlo en un pool, lo que vos quieras. Ahora, cuando querés volver, justamente devolvés ese Bitcoin envuelto, ese WBTC, y te devolverán tu Bitcoin original. El riesgo acá está ¿dónde? Justamente en la barrera, porque si esa barrera sufre un hackeo, se cae el sistema, como ya ha pasado con algunas blockchains que se paran totalmente, sucede eso, vos no vas a poder volver y perdés tu activo original, porque el activo original es el Bitcoin que quedó de este lado, ¿sí? Pasamos al siguiente, que son los tokens de smart contracts, ¿sí? Estos tokens básicamente no son los nativos de la red, sino que son creados justamente para un protocolo o una aplicación que se está ejecutando, ¿sí? Token como por ejemplo PancakeSwap, el token Cake, es de un exchange descentralizado que está en la blockchain. Bueno, ejecuta varias, pero está en la blockchain de Binance, en este caso en la BNB Smart Chain. Y este es un token que tiene, bueno, por tenerlo, obtenés obviamente algunos beneficios por estaquearlos y todo lo demás, que no vamos a entrar en este momento a desarrollar. Pero lo interesante de esto es que también son tokens que, digamos, tienen una utilidad en cuanto a el por qué fueron creados, ¿sí? Porque son justamente la base de alguna aplicación, alguna facilidad o alguna descentralización que es necesaria en la red. Es como, entiendan que es como invertir en eso, invertir en algo para el futuro, para desarrollo, ¿sí? Es como para invertir en una autopista, ¿sí? Es algo que va a ser usado por los demás, ¿ok? Ahora sí, los nativos son los que nacen junto con la blockchain, son el token o la criptomoneda que es la que se va a usar para pagar las comisiones de mover el dinero en esa blockchain. Por ejemplo, en Bitcoin se paga en Bitcoin, Ethereum se paga en Ethereum, AVAX se paga en AVAX, ¿sí? Tenés que tener el token de AVAX para pagar la comisión de la blockchain de Avalanche. Bitcoin Cash, lo mismo, ¿sí? Tenés Bitcoin Cash, tenés que tener el token Bitcoin Cash para pagar la comisión. Litecoin son todos tokens que ya conocemos. XRP también es su propia blockchain y usás XRP para pagar las comisiones. Son tokens nativos y la utilidad primaria y que va a reinar y por el que fueron creados es esa. Y por último, y obviamente va a tener su propia categoría, es Bitcoin. En este caso estoy hablando de que este Bitcoin tiene su propia categoría. ¿Por qué? Porque si estamos analizando por función, ¿sí? Por para qué sirven, Bitcoin ya no es solamente para un medio de pago, para pagar las comisiones, sino que la gente compra Bitcoin no para pagar las comisiones de la red de Bitcoin, sino para atesorarlo, ¿sí? Como refugio de valor. Y esto lleva, bueno, el último año se ve cada vez más creciente ese interés, o ese es el motivo por el cual se compra. Si se compra para moverlo a tu billetera fría, de la que hablamos en los videos anteriores, y guardarlo ahí de manera descentralizada para hacer custodia personal, si hacer autocustodia del token, como refugio de valor, porque la tendencia de Bitcoin desde que se creó, desde que se publicó, desde que nació, es alcista en cuanto se ha comparado con el dólar, ¿sí? Ahora, ¿por qué te explico todo esto? Porque un profesional sabe que el análisis técnico funciona diferente, o al menos el riesgo a la hora de invertir y de operar en futuros funciona muy diferente en Bitcoin, en tokens de tokens nativos, o que en tokens de rapeados, o también en tokens shitcoin, ¿sí? Son muy diferentes. Son muy diferentes los riesgos y es muy diferente el análisis técnico a la hora de ver si estamos más en tendencia alcista, en bajista y todo lo demás que vamos a ver más adelante en el módulo completo total de análisis técnico, ¿sí? Y si entendemos que en una shitcoin lo que manda es el volumen y la manipulación, bueno, en Bitcoin no. En Bitcoin manda la macroeconomía y la adopción institucional, sobre todo de los últimos 2 años hasta el día de hoy.
Es por eso que aplicar toda esta lógica es un error, ¿sí? Un error totalmente de principiante o de amateur. Y yo la verdad es que no veo esas monedas, lo que sí veo son sistemas, ¿ok? Analizo el riesgo, veo el riesgo y me doy cuenta de cuáles están más relacionadas, no una con la otra, sino con la macroeconomía y con la función que cumplen dentro del ecosistema para justamente tener esa proyección de si el precio, porque es lo que vamos a, a priorizar ganar, ¿no? Eh, para ver si ese precio efectivamente va a subir o va a bajar o no va a ser ninguna de las dos cosas. Este mapa que te estoy dando, más adelante lo vamos a profundizar más y vamos a dejar las cosas más a detalle todavía. Pero por ahora, si vas a comprar algo y ahora que entendiste todas las categorías, te pregunto, ¿en cuál de los cajones pondrías tu dinero? Por otra parte, si no sabes cómo clasificar el activo, lo mejor es no operarlo. El mercado siempre te va a intentar vender que todo es la nueva revolución, que es la novedad, que es lo que todo se va a adoptar y lo otro queda viejo y obsoleto. Vos hoy tenés un filtro claro y un piso fijo. Así que no te dejes engañar por el hype y mirar la estructura. En el siguiente video vamos a hablar del dinero inteligente y también te voy a explicar por qué copiar entradas no sirve para nada. Nos vemos en el siguiente video.